Capítulo 14. Reunión de estrategia. Adelante. La voz de Orelle respondió desde dentro, así que mantuve la sonrisa pegada al rostro y abrí la puerta. ¿Tienes un momento? Quiero hablar sobre los planes para mañana, y ustedes dos también quédense a escuchar. Arnaud y Simón intentaron escabullirse por mi costado, pero los detuve en seco. Al oír mi voz, baja y serena pese a la sonrisa, los dos pegaron un pequeño gritito y se quedaron tiesos. Me senté en una silla, Arnaud y Simón se mantuvieron erguidos, en posición de espera, como si estuvieran aún en entrenamiento. Orelle me miró con una sonrisa cansada mientras yo le contaba lo que había oído del sanador. En resumen, Orelle, y los que están recuperándose en sus habitaciones, guardarán reposo durante 3 días. Los 5 que siguen en la enfermería necesitarán al menos una semana. Y, bajé el tono porque lo que venía era duro, probablemente, durante ese plazo, se producirá una estampida. ¿Qué? Las 3 voces se alzaron al unísono. ¿No ha notado lo extraño del aumento de monstruos en estos días? Desde que vinimos, su número ha ido en claro ascenso. Orelle lo sabe, las estampidas, según los antiguos registros, ocurren en ciclos de entre 100 y 300 años. Clement comentaba hace un rato que en el marquesado de Taleidan no ha habido una estampida en más de 100 años, y justamente por eso no sería raro que ocurriera ahora mismo. Una estampida, será la primera vez que me toque vivir una, murmuró Orelle, con inquietud. No te preocupes, no te pondré en primera línea. Quédate en la oficina con los papeles. He venido a reorganizar la formación de las unidades para ese escenario. Simón no dejó pasar la oportunidad, levantó la mano con la típica expresión de quien vive para la batalla. Yo quiero que me pongan en tu escuadrón, capitán. Primera línea, ¿verdad? Sí. Simón no era solo revoltoso, era un adicto al combate. Y, en realidad, la mayoría de la tropa de mi unidad tiene esa beta. Son hombres forjados por la frontera y la pelea. Mi escuadrón se internará en lo que creemos que es el origen, dije. Ahí pueden desatarse todo lo que quieran. Perfecto. Respondieron algunos con entusiasmo. ¿Origen? ¿Entramos directo al centro? ¿Sin descansos? Protestó Arnaud con fingido reparo. Le conozco, cuando hay bestias frente a él, tiene la sonrisa sádica lista. En las lecciones que recibí, el mecanismo estaba claro. Las estampidas son causadas por lo que llaman fragmentos del dios demoníaco, piedras que, a simple vista, parecen cualquier roca. Si acumulan suficiente energía mágica, magia latente o magis, comienzan a atraer monstruos. Cuando esa energía desborda, la acumulación provoca la estampida. Solo en ese punto la piedra deja de pasar por una roca común. Sacerdotes de alto rango o una santa pueden detectarla con poder sagrado, pero para un caballero normal se necesita ver la actividad para sospechar. Mi hipótesis es que el fragmento está en las ruinas del bosque del este. Mañana entraremos y esperaremos a que la estampida comience. Si acierto y la causa es un fragmento, lo encontraremos y lo destruiremos de inmediato. Destruir la piedra es la manera más limpia, pero, Orelle me miró serio, si vamos al núcleo, estaremos en el epicentro. Eso implica que, cuando estalle la estampida, la oleada podrá concentrarse allí y atacarnos con todo. Tenía razón, si el fragmento se activa mientras estamos encima, la horda inicial podría arrastrarnos. Pero había que sopesarlo, había 2 maneras de poner fin a una estampida, y conviene conocerlas bien. Explícala, pidió Simón, rascándose la cabeza. Hay 2 opciones, le dije. La primera, la que proponemos, localizar y destruir el fragmento. Si lo logramos, la causa desaparece y la estampida se detiene. La segunda es dejar que la pieza se agote por sí sola, la piedra seguirá generando monstruos hasta gastar toda su energía, y entonces cesa. El problema es que esa espera puede implicar una devastación enorme. Si esperamos, susurró Orelle, sería un desastre. Así es. En la historia del reino, con sus 8000 años, apenas hay un par de episodios en que se destruyó un fragmento y se detuvo la estampida. Es una acción difícil y arriesgada,
pero si se consigue, las pérdidas son mucho menores que aguantar la generación continua de bestias. Orelle añadió algunos matices técnicos que había recopilado. Si lo conseguimos, dije, no solo evitamos daños masivos, reducimos el tiempo que los civiles y los equipos médicos pasarían colapsados. No quiero que nadie crea que haré un ataque temerario, quiero plan, coordinación y rapidez. ¿Qué unidad se sumará como apoyo?, preguntó Arnaud. He pensado en la unidad de Elliot, respondió Arnaud. Han mejorado mucho últimamente y trabajan bien en conjunto. Además, Cassius está con ellos, lo que ayuda a la sincronía. Elliot, sí, son una buena opción, concedió Orelle. Si mi unidad pudiera moverse sería ideal, pero con las lesiones seríamos un lastre si partimos mañana. Bien, asentí. Huston, mi escuadrón, irá al frente, Elliot actuará como apoyo directo que pueda mantener la coordinación. El resto quedará en retaguardia para asistencia, curación y control de áreas. No quiero arrastrar a las unidades más débiles, la tropa de Roche no formará parte de esta salida. Si lo logramos, pasaremos de ser una cuadrilla odiada por la burocracia a héroes, dijo Simón con la emoción contagiosa de siempre. Me apunto contigo, capitán. Descansen, que yo terminaré esto rápido. Quiero evitar que acaben peleando por algo que podríamos arreglar de raíz, le respondía Orelle. Tú céntrate en coordinar suministros y organizar los heridos. Si tardamos poco, no tendrán que pelear. Orelle sintió con cara de alivio, la tensión se alivió un poco en la sala. Teníamos un plan claro, peligroso, pero con sentido, ir al origen, comprobar si hay un fragmento y, de ser posible, destruirlo antes de que la energía provoque una catástrofe. Mañana al alba partimos, dije. Preparen equipo, revisen munición y pónganse el ánimo en la batalla. Vuelvan y descansen lo que puedan. Salimos con la sensación clarísima de que, si acertábamos, podríamos evitar una tragedia mayor. Si fallábamos, cada error tendría un precio alto. Pero eso es lo que hay cuando se vive en la frontera, hay que decidir y actuar. Capítulo 15, Reporte de partida. Al día siguiente, recibí una citación del marqués de la frontera Talleyrand. No era difícil adivinar el motivo, seguramente se trataba de la estampida. El mayordomo me condujo hasta la oficina. La diferencia con la vez anterior era notoria, detrás del marqués no había tantos caballeros reunidos, solo el comandante de la Orden de Caballeros de la Frontera, Clement. Perdona la molestia de hacerte venir tan de repente, dijo el marqués. No se preocupe. En realidad yo también deseaba reunirme con usted, pues tenía algo que informarle. Al oír algo que informarle, el marqués frunció levemente el ceño. ¿Y qué es eso que deseas comunicar? Si ya escuchó el informe del comandante Clement, entonces quizá coincida con lo que usted mismo quería discutir. Desde la Tercera Orden de Caballeros hemos dispuesto que 2 pelotones partan hoy hacia el bosque como contramedida a la estampida. Afortunadamente hemos podido predecir con bastante precisión el lugar de origen. Si todo sale bien, será la última vez que una estampida azote estas tierras. En esta ocasión, yo mismo estaré en la operación. Durante mi ausencia, dejaré el mando de la Tercera Orden en manos de mi subcomandante, Aurele de L. Armina. ¿Qué? Sabía que, desde antes de que este territorio se llamara dominio de Talleyrand, las estampidas lo habían devastado en repetidas ocasiones, pero nunca pensé que algo así ocurriría en mi generación. Sin embargo, si logramos destruir los fragmentos del dios oscuro justo después de la aparición, las pérdidas se reducirán considerablemente. Te lo ruego, confío en ustedes. Marqués. Quien se sorprendió no fui yo, sino Clement. El motivo era claro, el marqués se había levantado de su asiento y me inclinó la cabeza en señal de respeto. No me atrevería a decirle que deje todo en nuestras manos a la ligera, pero le prometo que haré cuanto esté en mis fuerzas para que los daños sean mínimos. Solo esas palabras ya son suficientes. El marqués extendió la mano. Cuando respondí a su gesto y la estreché, me sujetó con ambas, con una fuerza sorprendente. Curiosamente, era la primera vez que me daba un apretón de manos con él. Quizá, aquello significaba que su opinión sobre mí había mejorado, aunque fuera un poco.
Clement, en cambio, parecía consumido por la frustración, así que opté por no revelar los detalles del plan y abandoné la oficina. Tal vez le resultaba insoportable que alguien a quien detestaba, o más bien, alguien a quien él mismo había decidido odiar, hubiera obtenido el reconocimiento del marqués. De regreso al cuartel, me crucé con un caballero de la Orden de la Frontera cuyo nombre no recordaba. Al verme, se apartó con evidente incomodidad y se marchó a toda prisa. Ese tipo de actitudes ya eran habituales, así que no me afectaban, bueno, quizás solo un poco, en lo más hondo. Al llegar al alojamiento, tanto mi escuadrón como el de Elliot ya estaban reunidos. Todos parecían encendidos de energía, listos para marchar. Mis subordinados, como siempre, rebosaban ímpetu. Cada quien ya tiene sus raciones de viaje, agua y pociones, ¿cierto? Bien. Yo voy a la cocina a recoger la comida preparada. Mientras tanto, ustedes revisen sus armas por última vez y esperen frente al campo de entrenamiento. Sí, señor. Respondieron al unísono. Hasta no hace mucho, yo mismo habría considerado que las provisiones bastaban y habría partido sin darle demasiada importancia al sabor de la comida. Pero ahora comprendía cuánto podía influir una buena comida en el ánimo de los soldados. Por eso, pedí al jefe de cocina que nos preparara viandas para 4 días, 3 comidas por jornada. Cuando se lo conté a mis hombres, reaccionaron con la misma alegría que mis hermanos menores cuando les horneaba pasteles en casa, con un entusiasmo que me enterneció. En la cocina, me aguardaba una fila de recipientes idénticos, todos con nuestras raciones listas. A un lado, destacaba una caja de madera inusualmente grande para hacer un simple evento. Shaf, vengo a recoger los encargos. ¿Son estos de aquí? Así es. Preparé 120 comidas en total, suficientes para 10 personas durante 4 días. Dado que el bolso mágico del comandante Bandiere tiene retardo temporal, no habrá problema en guardarlas ahí. Los de este lado son platos que saben mejor recién hechos, así que le recomiendo guardarlos primero. Los otros son más simples, como sándwiches y pan relleno, pueden comerse más tarde sin inconvenientes. Se notaba que lo había planeado con esmero, asegurándose de que pudiéramos disfrutar la comida en el camino. Desde que empecé a incrementar el suministro de especias y hierbas, la actitud del personal de cocina hacia mí había cambiado radicalmente, parecían verme con mejores ojos, y eso se notaba en detalles como este. Entendido, gracias. Por cierto, ¿qué hay con esa caja de allá? Pregunté, mientras guardaba las viandas en el bolso mágico. Ah, esa fue enviada desde la mansión principal hace poco. Al parecer, es un obsequio para el comandante Bandiere. Sin embargo, últimamente el estilo de sazón de la mansión y el del cuartel se ha vuelto bastante distinto, y me temo que no sea de su gusto ni del de sus hombres. El cocinero suspiró, con gesto preocupado. Pensando un momento, le propuse una solución. Entonces llévensela a la Orden de la Frontera. Si preguntan, digan simplemente que ya habíamos partido y no alcanzamos a recibirla. Los heridos del cuartel no podrían digerir algo tan pesado, y dejarla aquí sería un desperdicio. Mejor que se aproveche durante un descanso en su campo de entrenamiento. Claro. Así no se desperdiciará. Muchas gracias. No hay de qué. Como cocinero, debe resultarle doloroso tener que tirar comida, ¿verdad? Comandante Bandiere, pensar que se preocupa hasta por eso. Bueno, en fin. Gracias por todo. Te encargo las comidas de los que se quedan en el cuartel. No podía confesarle que en realidad aquello venía de las lecciones que les repetía a mis hermanos, nunca desperdicien la comida. Al ver que el cocinero estaba a punto de soltar lágrimas de emoción, me apresuré a salir del comedor con las viandas y dirigirme hacia el campo de entrenamiento, donde mis hombres me esperaban. Capítulo 16. Lo inesperado. Junto con mis hombres, partimos desde el campo de entrenamiento. Normalmente habríamos ido a caballo hacia el bosque del este, pero esta vez decidimos avanzar en carruajes para no llamar tanto la atención de los monstruos. Todos son conjeturas, pero según lo observado, en las ruinas del bosque del este debería encontrarse la fuente de la estampida, un fragmento del dios oscuro, un cristal maldito.
Se dice que, en el mismo instante en que la estampida comienza, se puede ver cómo el maná rebosa de él. Si lo encontramos, nuestra prioridad absoluta será destruirlo. El problema es que, hasta entonces, parece una simple piedra. Pero esta misión es crucial si queremos minimizar los daños. Durante el viaje, les expliqué en detalle la operación. Ni siquiera al marqués ni a Clement les había revelado más que vamos al bosque. No podía arriesgarme a que ese testarudo de Clement intentara entrometerse. Mis hombres escuchaban ahora por primera vez el plan completo. El dominio del marqués de Talleyrand estaba rodeado por bosques en 3 direcciones, con el bosque del este en el centro. Eso significaba que, en caso de estampida, las hordas de monstruos podían invadir desde 3 frentes a la vez. En la novela que recordaba, el territorio acababa en ruinas por esa razón. Al descender del carruaje, nos abrimos paso a espada entre los monstruos solitarios que encontramos en el camino a las ruinas. Si nos topábamos con grupos grandes, los evitábamos para no gastar fuerzas, pero si eran unos cuantos, lo mejor era reducir su número desde ya. Tras una hora de internarnos en el bosque, por fin aparecieron ante nosotros las ruinas, un pequeño templo con columnas al estilo del Partenón, bajo el cual quedaba un santuario subterráneo. Aún ahora los monstruos deben sentirse atraídos por ahí. Tengan cuidado de no llamar la atención, les advertí en voz baja. Mis hombres asintieron sin decir palabra. Por fortuna, la entrada al subsuelo era estrecha y difícil de hallar, por lo que rara vez los monstruos entraban. El problema era que llevábamos la armadura puesta. Cada paso resonaba, así que nos movimos sincronizados con el murmullo de las hojas agitadas por el viento, usando el ruido natural como cobertura, hasta lograr infiltrarnos en el interior. Realmente estaba lleno de monstruos allá afuera. ¿Todos atraídos por el dichoso fragmento del dios oscuro? Suspiró Simón. Y tanto. Si nos hubieran ordenado aniquilarlos quizá lo lográbamos, pero con esa cantidad creciendo sin parar, la cosa se pone fea, respondió Arnaud. En el santuario subterráneo, iluminados por artefactos mágicos, los dos bromearon un poco. En contraste, los hombres del escuadrón de Elliot se mostraban mucho más tensos y reservados. Mi propio grupo, en cambio, no parecía inmutarse. Estaban demasiado acostumbrados a mis locuras como para dejarse vencer por los nervios. Después de todo, podríamos terminar pasando varios días aquí, agotarse desde ahora sería un error. Si la estampida comienza, será hoy o mañana. Hasta entonces, mantengan la guardia, pero relajen el cuerpo. Si se cansan antes de tiempo, no podrán reaccionar cuando más lo necesiten. Por ahora pueden llevar la armadura ligera, les indiqué. Enseguida comenzaron a quitarse cascos y guanteletes para aliviarse. Oiga, pero, si el fragmento parece una simple piedra, ¿cómo vamos a distinguirlo? Aquí en las ruinas hay piedras por todas partes. Tal vez, como esta, ¿no? Dijo Cassius, y sin pensarlo golpeó con la punta de la vaina una piedra del tamaño de su palma que estaba cerca del altar. Al instante, una ráfaga de viento recorrió la sala, y el aire se sintió diferente. ¿Qué fue eso? Preguntó desconcertado. Cassius, no me digas que, murmuré. Oigan, yo no hice nada raro, ¿verdad? Era obvio, había roto el fragmento del dios oscuro sin darse cuenta. El pobre miraba entre la vaina, la piedra partida y los alrededores, sin comprender qué había hecho. Arnaud, Gaspar, salgan a revisar. Si estoy en lo cierto, el número de monstruos debería haber disminuido. Pero no bajen la guardia, aún deben quedar, ordené. De acuerdo. Sí, se siente distinto afuera. Vamos, Gaspar. Ajá. Mientras ellos salían, envolví con un pañuelo los restos de la piedra y los guardé en mi bolso mágico. ¿Qué piensa hacer con eso, capitán? Preguntó Cassius, rascándose la cabeza. Lo más probable es que fuera realmente el fragmento del dios oscuro. Puede que haya sido suerte, o tu buena estrella. De todos modos, no podemos identificarlo nosotros, habrá que llevarlo al templo y pedir a un sumo sacerdote que lo confirme. Pero, bien hecho, le dije, y le revolví el cabello con fuerza. ¡Auch!
Más suave, capitán. Me duele. Protestó, inclinando la cabeza hacia abajo. No era porque me molestara que fuera más alto que yo, aunque pudiera parecerlo. En ese momento, Arnaud y Gaspar regresaron. Capitán. Los monstruos se han esfumado. Bueno, no del todo, pero en comparación con antes casi no quedan. ¿Verdad, Gaspar? Sí. Incluso siento que el aire se respira más ligero. Entonces no hay duda, concluí. La noticia confirmaba lo que sospechábamos. Mis hombres lo celebraban con alegría sincera, seguros de que la amenaza había terminado. Yo, en cambio, no podía evitar sentirme incómodo. Piensen en esto, insistí en que una estampida era inminente, arrastré a todos en una misión, y ahora tendría que regresar a decir ya no habrá estampida. Si no lograba que un sumo sacerdote certificara que esa piedra era realmente un fragmento del dios oscuro, ¿cómo quedaría mi reputación? Peor aún, si alguien que me detestara era el encargado de verificarlo, podría mentir y afirmar lo contrario, y terminaría quedando como un tonto que inventó todo. Sería un escándalo. Capitán, me muero de hambre, dijo Cassius de repente. Todos los demás me miraron con ojos brillantes, claro, recordaban que yo llevaba los almuerzos preparados. Es verdad, ya hemos pasado la hora del mediodía. Comamos afuera. Así, con el ánimo de picnic tras disiparse la amenaza, subimos de nuevo hacia la superficie. Fin del capítulo.